Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en otra historia que promete ser tan emocionante como intrigante. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor, un susurro, una verdad a medias que finalmente podría tener respuestas. ¿Están listos para entrar en el íntimo universo de una de las parejas más mediáticas y queridas del panorama turco? Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de los detalles íntimos que ha revelado sobre su relación con Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información con ansias, y créanme, lo que vamos a descubrir hoy es para poner los pelos de punta. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque esta conversación va a ser intensa. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Empezamos. Can Yaman y Demet Özdemir, la chispa que incendió el corazón de una nación. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al unirse, crearon una chispa que incendió las redes sociales y las portadas de las revistas. Su historia juntos, aunque breve en el tiempo de relación pública, dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo de los amantes de las telenovelas turcas. Protagonistas de la exitosa Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Candivit y Sanemaiden, sino de la conexión que parecían tener en la vida real. Esa química, esa complicidad que emanaba de cada mirada, de cada gesto, se convirtió en un imán irresistible para el público, y esa conexión, amigos, se transformó rápidamente en una de las relaciones más seguidas, comentadas y deseadas del panorama del entretenimiento turco e internacional. Pero como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, los detalles de su vida privada son un tesoro celosamente guardado, un enigma envuelto en especulaciones. Hasta ahora, porque Can Yaman, con su característica franqueza, ha comenzado a descorrer el velo. Más allá de la pantalla, las revelaciones de Can Yaman sobre su vínculo con Demet. En diversas ocasiones y a través de entrevistas concedidas a medios de renombre, comentarios puntuales en plataformas digitales e incluso publicaciones que parecen cargadas de sentimiento, Can Yaman ha dejado entrever pinceladas de lo que fue su relación con Demet Özdemir. Y no hablamos de declaraciones genéricas o evasivas, no. El actor, conocido por su carisma arrollador y una honestidad que a menudo sorprende, ha compartido momentos y sensaciones que nos permiten vislumbrar la profundidad de lo que vivieron. Lo que más llama la atención, y lo que sin duda ha avivado la curiosidad de sus seguidores, es cómo Can se refiere a Demet, siempre con un respeto profundo, una admiración genuina y un cariño que dejan claro que no fue una relación pasajera, sino algo que marcó su vida de manera significativa. La sintonía perfecta, conexión intelectual y emocional más allá de la atracción física. Uno de los aspectos que Can ha destacado en repetidas ocasiones, y que resuena con fuerza en quienes buscan relaciones con un trasfondo más profundo, es la gran conexión intelectual y emocional que sentía con Demet. Él no se refiere únicamente a una atracción física, que la había, y vaya si la había, capaz de derretir la pantalla, sino a una sintonía a un nivel mucho más elevado, a nivel de pensamiento, de valores compartidos, de visiones complementarias de la vida. Ha descrito a Demet como una persona increíblemente inteligente, dotada de un corazón inmenso y una sensibilidad especial que la hacía única. Y esto para un actor que viaja constantemente, que vive bajo el implacable foco de los medios y que está expuesto a un mundo a menudo marcado por las apariencias y la superficialidad, es un tesoro de valor incalculable. Encontrar a alguien con quien poder tener conversaciones profundas y enriquecedoras, con quien poder compartir no solo los éxitos y las alegrías, sino también las inseguridades, los miedos y las vulnerabilidades, es un regalo muy valioso, un ancla en medio de la vorágine. Un refugio en medio de la tormenta mediática, el espacio seguro de Can y Demet. Can ha comentado que a pesar de la vorágine mediática, las constantes demandas de la fama, los itinerarios apretados y las presiones inherentes a ser dos de las figuras más reconocidas de Turquía, él y Demet lograban crear un espacio seguro y sagrado entre ellos. Un refugio íntimo donde podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de proyectar una imagen que no fuera la auténtica. Y eso, créanme, es algo extraordinariamente difícil de conseguir cuando tu vida privada se vierte en el foco de atención de millones de personas,
cuando cada paso, cada palabra, es analizado y diseccionado por el ojo público. Él ha llegado a confesar que Demet le hacía sentir en casa, un concepto increíblemente poderoso y reconfortante. Imaginen estar rodeado de hoteles de lujo, de sets de rodaje, de eventos glamurosos, y sentir que tu verdadero hogar, tu ancla emocional, está en los brazos de otra persona. Esa es la profunda y conmovedora imagen que Khan ha transmitido sobre el efecto que Demet tenía en él. Asterisco: detalles íntimos, aprendizaje mutuo, pasión y la magia de su conexión. Ahora bien, entremos en esos detalles más íntimos, en esas cosas que no se cuentan en cualquier entrevista casual, en esas verdades que se deslizan entre líneas cuidadosamente elegidas. Khan, con esa naturalidad y esa chispa que lo caracterizan, ha insinuado que su relación con Demet era una fuente constante de aprendizaje mutuo. No se trataba solo de compartir momentos, sino de impulsarse el uno al otro a ser mejores personas, a crecer tanto individual como colectivamente. Él ha elogiado públicamente la dedicación de Demet a su carrera, su ética de trabajo impecable, su profesionalidad y su férrea disciplina. Y ella, sin duda, también veía en Khan esa energía arrolladora, esa pasión contagiosa por la vida que lo hace tan magnético y cautivador. Pero no todo es color de rosa en el glamuroso mundo de las celebridades, y su relación tampoco estuvo exenta de sus propias dificultades y desafíos. La presión mediática, las constantes especulaciones, los rumores infundados, las habladurías que a menudo rodean a las parejas de alto perfil, todo eso pudo haber jugado en su contra, minando la tranquilidad de su vínculo. Khan en alguna ocasión ha aludido a la dificultad inherente de mantener una relación sana y sólida cuando tu vida privada se convierte en un libro abierto para el dominio público. Y es una verdad innegable, es una carga pesada. La falta de privacidad, la constante sensación de ser observado y juzgado, puede desgastar hasta la relación más fuerte y resiliente. Asterisco: respeto tras la ruptura, el legado de cariño y admiración de Khan por Demet. A pesar de la ruptura, que sin duda fue un golpe para muchos de sus fervientes admiradores, Khan Yaman ha mantenido siempre una postura de un respeto inquebrantable hacia Demet Özdemir. Nunca ha pronunciado una palabra negativa sobre ella, nunca ha dicho nada que pudiera herirla o manchar su imagen. Al contrario, ha sido él mismo quien ha expresado en múltiples ocasiones que guarda un gran cariño y una profunda admiración por ella. Ha manifestado que Demet es una persona increíble e excepcional, y que aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito sentimental, el tiempo que pasaron juntos fue sumamente significativo y valioso. Y esa es una señal clara de madurez, de respeto y de una inteligencia emocional digna de elogio. No es fácil, después de una ruptura, mantener una imagen tan positiva y respetuosa de la persona con la que compartiste tu vida, tus sueños y tus esperanzas. Además, Khan ha dejado caer alguna que otra indirecta, frases sutiles pero significativas, sobre la intensidad de su conexión física y emocional. Si bien no entra en detalles explícitos, sus palabras sugieren una atracción muy fuerte, una complicidad que iba mucho más allá de lo superficial, que tocaba las fibras más profundas de su ser. Ha hablado de la magia que sentía a su lado, de momentos de conexión pura e irreemplazable. Y cuando hablamos de detalles íntimos, amigos, a veces no son solo las acciones las que importan, sino las sensaciones, las emociones, la forma en que te hacen sentir, la alquimia que se genera. Y parece que Demet lograba en Khan un torbellino de emociones positivas, de pasión desbordante, de entrega total. Asterisco: el impacto en su crecimiento, lecciones de amor y vida en la era de la fama. Es interesante también observar cómo Khan ha reflexionado sobre el impacto que tuvo esta relación en él, tanto a nivel personal como profesional. Él ha mencionado que compartir su vida con Demet le enseñó mucho sobre el amor en su sentido más amplio, sobre la importancia crucial de la comunicación abierta y honesta, sobre la necesidad imperante de cuidar y valorar a la persona que tienes a tu lado. Ha dicho que aunque la relación no haya durado para siempre, la experiencia fue invaluable y le aportó un bagaje de aprendizaje que no cambiaría por nada. Y eso, para una figura pública que está en constante crecimiento y evolución, que busca perfeccionarse en todos los aspectos de su vida, es fundamental. Otro punto que Khan ha tocado, de forma sutil pero muy reveladora, es la idea de que a veces las circunstancias externas, la vorágine de la fama, la distancia física o emocional, pueden convertirse en muros insalvables, incluso cuando el amor y la conexión son genuinos y profundos. Él no ha culpado a nadie en particular por el fin de la relación, sino que ha hablado de la complejidad intrínseca de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y eso es algo que muchos de nosotros, incluso sin ser famosos, podemos entender y empatizar.
La vida real, con sus altibajos, sus desafíos inesperados y sus demandas constantes, puede ser un campo de batalla para cualquier pareja, por muy fuerte que sea su vínculo. Asterisco la verdad tras los rumores, una conexión real y profunda. Lo que queda absolutamente claro, a través de las pocas pero significativamente emotivas declaraciones de Can Yaman, es que su relación con Demet Özdemir fue mucho más que un romance fugaz de telenovela. Fue una conexión real, profunda, un vínculo que dejó una marca imborrable en ambos. Can la describe con palabras que evocan no solo admiración por su talento y belleza, sino también un respeto profundo y un cariño sincero que trascienden el tiempo. Él no la ve como un simple ex, sino como alguien que fue una parte importantísima de su vida en un momento clave y que lo ayudó a crecer y a madurar. Y es precisamente esa sinceridad, esa honestidad al hablar de sus sentimientos, de sus experiencias y de sus aprendizajes, lo que ha conectado tan fuertemente a Can Yaman con su audiencia. Los fans no solo lo admiran por su talento actoral, su carisma arrollador y su físico escultural, sino también por esa vulnerabilidad que muestra al hablar de sus experiencias personales. Nos permite ver al hombre detrás del personaje, al ser humano con sus alegrías, sus tristezas, sus aprendizajes y sus emociones. Nos humaniza y nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Asterisco en resumen, la huella imborrable de una relación significativa. En resumen, Can Yaman ha revelado que su relación con Demet Özdemir fue una experiencia intensa, profunda y sumamente significativa, marcada por una conexión intelectual y emocional que trascendió lo aparente. Él la describe con palabras que pintan el retrato de una persona inteligente, con un gran corazón y una sensibilidad única, alguien que le hizo sentir verdaderamente en casa, un concepto que resume la seguridad y la calidez que ella representaba para él. A pesar de la vorágine mediática y las presiones de la fama, lograron crear un espacio seguro donde su amor podía florecer. La relación fue una fuente invaluable de aprendizaje mutuo, y aunque eventualmente terminó, Can guarda un profundo respeto y un cariño sincero por Demet, reconociendo la importancia vital de esa experiencia en su desarrollo personal y en su vida. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con los detalles más íntimos y reveladores que Can Yaman ha compartido sobre su relación con Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprenden estas revelaciones? ¿Creían que su relación era tan profunda y significativa? ¿Qué les parece la forma en que Can habla de Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su opinión es muy valiosa y enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, no duden en regalarme un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente curiosos por este fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos esperan muchísimas más historias, más secretos desvelados, más conversaciones fascinantes y análisis profundos que estoy seguro disfrutarán. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta travesía. Ha sido un placer compartir estos detalles con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los atrapará. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.